Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Para los que recién se suman y no nos conocen, yo soy Santi. Yo soy Caro y estamos viajando desde enero del 2020. En estos momentos nos encontramos en Carolina, en el estado de Maranhão, en Brasil, y estamos recorriendo este país hace ya 4 meses. Estamos recorriendo Chapadas Mesas, un lugar increíble, y el día de hoy vamos a entrar a este complejo que nos han recomendado un montón, que se llama Complejo Pedra Caída. Pero antes queremos mostrarte cómo comenzó nuestro día. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata por el mundo. ¿Te parece levantarme así a esta hora? Voy a levantarnos más temprano, son las 6:15. Dormí tan mal anoche que cuando sonó el despertador lo apagué. Alta fiesta había anoche, ¿no? Había, sí, no sé, mucha fiesta. Y eso que hoy es lunes. Estamos yendo, el plan era levantarnos temprano para ir a ver el amanecer al portal de la Chapada. Me parece que el plan amanecer se acaba de frustrar. Miren cómo empezó a llover. Igual, miren qué lindo el paisaje atrás, la montaña, todo con nubes. Así que lo más probable es que cambiemos de planes. Desde Carolina hasta el portal de la Chapada son unos 20 kilómetros. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es avanzar 15 kilómetros más, que es por la misma ruta que fuimos el otro día al Parque Nacional Chapadas Mesas, porque vamos a ir a otro imperdible que hay acá, que esperamos que cambie el clima para poder disfrutarlo hoy. Bueno, como vieron, arrancamos el día muy temprano y como no pudimos ver el amanecer, que era lo que queríamos, no importa, seguimos viaje hasta el complejo Piedra Caída. Aprovechamos porque habíamos dormido muy mal, nos dormimos un ratito porque llegamos re temprano y el complejo abre a las 8 y acá estamos, lo tenemos todo para nosotros. Este lugar tiene un costo de entrada de 70 reales por persona. Con ese costo vos podés disfrutar de acá de las instalaciones, tiene esta increíble pileta, hay pileta para niños también, tobogán de agua y demás. Lo que sí, este lugar tiene un montón de atractivos para conocer, más cascadas y otras actividades, pero todo eso tiene costo. A medida que nosotros vayamos haciéndolas, les vamos a ir contando el costo de cada una de ellas, pero les sugerimos que chequen en la página del complejo el costo de las diferentes actividades porque la verdad es que hay un montón. Primera actividad del día, vamos a hacer la caminata hasta el santuario. Son unos 600 metros, pero en el medio hay algunas paraditas. Nos está costando mucho, por lo menos a mí. Están hablando muy rápido y muy cerrado portugués acá en esta zona. Sí, así que el es otro como... día, cuando el día de la aventura y que nos fuimos por ese camino de tierra ahí a la noche, que ustedes vieron el video anoche, pensábamos, hablaban muy rápido, muy cerrado y decimos, qué bueno que ya tenemos un poco el oído más entrenado para entender, porque si llegásemos acá así por primera vez a Brasil sin entender nada de portugués, imposible. Creo que me largo a llorar porque digo, no entiendo. Hoy, o sea, cuando ni bien llegamos fuimos a una sala de guías que te muestran todas las actividades que hay para hacer y te cuentan en un televisor, y yo le entendí, voy a decir un 50% como para... Vas como adivinando un poco también lo que van diciendo, así que estamos haciendo mucho esfuerzo.
Recién nos contaba el guía que esos son los restos de la primer pasarela que había cuando abrió el parque. Hoy ya tienen esta que está un poco mejor. A primeira parada da gente é em frente aqui o Paredão do Refresco. Ele tem 54 metros de altura e, como vocês podem ver, tem várias vertentes saindo de dentro dele, onde a gente pode estar também consumindo essa água, que ela já é cristalina. Depois a gente vai estar caminhando 200 metros, tá, por uma rampa de madeira até a chegada na Cachoeira do Santuário. A cachoeira tem 46 metros de queda d'água, uma cachoeira bem bonita. Llega el momento más esperado, que es la llegada al santuario, por el cual vamos a pasar por unos paredones. Eso sí, acá lo que vamos a dejar es nuestras cosas para que no se mojen e ir solamente, nos vamos ya directamente en malla. Ahí vamos a pasar por unas piedras, así que yo me voy en Crocs, Santi como siempre descalzo. ¿Querés contar lo que pasó recién? Recién estábamos comiendo y yo vi que todos los chicos ahí del restaurante estaban mirando. Y miraban y miraban. Y digo, algo raro hay acá. Me llega a aparecer un bicho de esto y me muero. Y cuando logramos ver, había... ¿Lo fuiste a filmar, no? Sí. Apareció en la hacía 2-3 mesas adelante, acostado muy cómodo ahí. No era ese, era uno más grande. Claro, uno más grande. Y nada, comí con mucho miedo. Siempre somos niños. Nos vamos a tirar del tobogán acuático. Ay, pensé que te lo re... Muy divertido. El amarillo, el mejor. Con más adrenalina. Y los otros dos más tranquilitos. Basta de jugar que tenemos que ir a seguir conociendo lugares. Cuando entras acá al parque te dan esta pulsera que tiene un chip y todo lo que consumas pagás directamente con esto y a la salida abonás. ¿Pronto? Obrigado. Volvimos a ser niños, nos tiramos por el tobogán y ahora nos compramos un palito de helado. Después de haber disfrutado del Epile, ahora vamos a hacer otra actividad. Esta tiene un costo de 50 reales por persona y nos van a llevar en una camioneta abierta. Es una actividad que va a durar más o menos unas 2 horas y vamos a conocer la cachoeira de La Caverna y Capelán. Primer parada, Cachoeira da Caverna. Es un poco más baja que la que fuimos esta mañana, tiene unos 18 metros de altura, pero dicen que es muy linda, así que vamos a hacer una pequeña caminata para llegar allá. Otra vez toca sacarse la ropa porque nos vamos a mojar, así que dejamos todo acá y nos metemos a la cueva.
segunda parada vamos a conocer la cachoeira de Capelão. Esta tiene una caída de 22 metros, pero tiene mucho menos caudal que la que estuvimos visitando recién. Nos estamos yendo del complejo Piedra Caída. La verdad que pasamos un día muy lindo. Las actividades para hacer valen la pena. La piscina, el complejo está espectacular. Lamentablemente nos vamos a quedar con ganas de hacer algunas actividades más porque se puso feo el clima y ahora están cerrando, así que nos vamos a poder hacer. Acá hay también un teleférico que es larguísimo, tardás unos 20 minutos para llegar allá atrás a la cima. Hay una pirámide que tiene como un mirador y ahí para hacer yoga. Y tenés la opción de volverte en tirolesa, una tirolesa que tiene, hay dos tirolesas, una que tiene 1,2 kilómetros y otra 1,4 kilómetros. Que bueno, nos quedamos con ganas de hacerla, pero bueno, tenemos excusa para volver. Para llegar a esta pirámide se puede ir o en el teleférico o también hay una trilla que se puede ir caminando, pero como les contamos antes, todas las actividades tienen costo, ya sea si vas por teleférico, si vas por la trilla, si querés volver en tirolesa o si querés ir por el teleférico o volver caminando, así que bueno, para tenerlo en cuenta. Así que nos despedimos de este lugar, hemos pasado un día hermoso. Próximamente vamos a subir nuestro blog. Recuerden que nuestra dirección es www.hakunamatataporelmundo.com.ar. Lo encuentran en la descripción de este video, donde les vamos a dejar un post con todos los detalles y toda la información para quienes quieran planificar su viaje a Chapada das Mesas. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights. Después de 4 días en Carolina nos vamos. Después de haber recorrido todo Chapada das Mesas y estuvimos 4 acá y 2 en Riachao, que son los 2 lugares para poder recorrer los puntos de Chapada das Mesas. Y vamos a tener que cruzar la balsa nomás porque nos dijeron que las otras rutas que había otras opciones de ruta sin necesidad de cruzar la balsa, pero nos dijeron que estaban en muy mal estado, así que conviene cruzar por acá. Bom dia, tudo bom? 28,50. Pode pagar com cartão? Pode sim. Aproxima ele? Aproxima, crédito. Muito obrigado. Nada. 21,50 para autos y camionetas. Hay un montón de tarifas dependiendo del tipo de vehículo. Y si cruzás de noche, que opera las 24 horas, tiene una tarifa diferenciada que es más cara. Y ya estamos en un nuevo estado, Tocantins, nuestro estado número 14. Antes de seguir el viaje queremos hacer un cierre de todas las actividades que hicimos en Chapada das Mesas. La verdad que es un destino que me sorprendió para bien. Tuvimos bastante suerte con la época, porque esta no es la época ideal. Justamente por eso, porque te pueden tocar días buenos, días malos. La verdad que para nosotros fue espectacular, porque aparte de estar impecable no había nada de gente. Esta es la época de lluvia, que por cierto, vamos a contar una particularidad antes de que termine este video. Cuando estábamos recorriendo en varias actividades nos dijeron, acá estamos en invierno.
¿Cómo en invierno? Dijimos nosotros. Sí, porque esta es la época donde llueve mucho. Y nos dijeron, lo que ellos le llaman verano, es julio más o menos ahí, y porque llueve menos y tienen las temperaturas más altas. Bueno, buscamos información, porque dijimos, del Ecuador para abajo, O sea, estamos... dos personas nos dijeron lo mismo. El primero que nos dijo, dijimos... Tres creo, sí, hasta inclusive. este está medio perdido, pero después ya 3 personas dijeron lo mismo. Así que bueno, intentamos buscar información, porque nosotros discutíamos que desde la línea del Ecuador, como estamos en el hemisferio sur, para nosotros es verano en estos momentos, que es hoy enero, hoy es febrero, 1 de febrero, pero después la realidad es que buscamos información, no encontramos nada, y efectivamente lo que encontramos habla de que acá las temperaturas de julio, agosto, septiembre son de 40 grados y ahora unos 30 y pico. 30 y pico. O sea que ahora hace más frío que en julio, por lo cual tiene sentido que ahora sea invierno y allá sea verano, pero como que en toda esta zona tropical no hay 4 estaciones como nosotros creíamos que había, sino que hay época seca y época de lluvia, y la llaman invierno y verano cruzados, así que medio raro, ¿no? Así que para repasar las actividades les recomendamos que vean los 2 videos anteriores. Si quieren ver todo el pack completo, hicimos Encanto Azul, Pozo Azul, las 2 cascadas del Parque Nacional, Cascada del Plata y Cascada San Román. Fuimos al portal La Chapada y visitamos el complejo Piedra Caída. La realidad es que todas las actividades son muy costosas, todo es privado, así que si tienen pensado venir acá, preparen bien su presupuesto porque todo es privado. No hay forma de, digamos, de hacer algún paquete por todo. A cada lugar que vas es privado y tenés que pagar. Las más baratas, 30 reales, hasta las más caras que pagamos. La excursión al Parque Nacional vale 800 reales el vehículo, más las entradas a las cascadas. El complejo turístico Piedra Caída también es muy lindo, pero es costoso. Tenés un ingreso y después, además de ese ingreso, cada una de las actividades que quieras hacer también hay que pagarlas. Así que hay que tener en cuenta que es un destino que hay que preparar el bolsillo. Esperamos que les haya gustado nuestro recorrido por Chapadas Mesas y no se pierdan los próximos videos, que se vienen más aventuras. Yo estoy un poquito preocupado porque con todo el mundo que hablamos dicen que las rutas de acá para abajo con las lluvias están complicadas, así que creo que se van a venir muchas aventuras. Esperemos que no. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita. Acordate que si querés ser miembro de Hakuna Matata por el mundo tenés el link en la descripción de este video. Nos vemos en un próximo video y los invitamos también a pasar por la tienda, que le dejamos algunos productos acá a continuación. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And some